Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenísimas tardes. Tarde lluviosa aquí en la ciudad de hermosa, la perla de Occidente, Guadalajara, Jalisco. Transmitiendo desde el vivo. Exacto, y live. ¿Cómo estás, Michelle? Bien. ¿Y tú, perrón? Perrón. Bueno, deja saludar a Johnny. Yelicín, ¿cómo estás? Muy bien. Abelín. Primera vez que grabo con Abelín. Porque cierto. pondré aquí Ándale. Sí, qué buena idea. Qué buena idea. El cronómetro. Nada importante. Primera vez que estamos los cuatro magníficos. Especial episodio. Episodio 10. Es por eso que tenemos el negro. Venimos de gala y de luto. Y de luto. Esta noticia la tiene que dar Misael. Se murió mi perro. Mi Mocho. perro, Mocho. Bruno. Falleció. F en el chat. Sí, no, estoy triste porque Ahorita está se en el murió mi cielo perrito. con Beethoven. Lassie. Chico. Hachi, güey, muy gran perro. Más Donde quiera que que esté mi perro, espero que esté bien. y más sea de 3 feliz. solovinos han de estar en el cielo también. Sí, güey. Cualquier perro de la calle es un solovino. ¿No te das cuenta? sé. ¿Por qué no se enferman los perros de la calle? Creo que son solo vinos. Exacto. Ay, ¿por qué dice? ¿Y dónde están los minutos en esta cosa? Oh, espérate. Todavía no se espérate cumple que un llegue un minuto, minuto. güey. Ay, Según yo, media hora grabando. ¿De qué vamos a hablar hoy, perrón? Cuéntanos. Hoy es un tema bastante polémico. Me acerco. Yo en algún momento estuve pensando, dije, West Pixar no va a causar nada. Pero me acordé que le eché como medio litro de chile. Dije, nah. Sí me va a causar. Sí, me está dando reflujo ahorita. Vamos a hablar de un tema polémico, interesante. Pati Chapoy. Teorías Prepárate para la conspirativas. demanda. Sí, anda mi perra, está Pati, No, es cierto, anda perra. Es cierto, Pati. Pati, queremos, yo sé que nos ves. Cariño. Volvemos a hablar de teorías conspirativas, un tema. Tema controversial, conspiranoico, ¿no? Sí, porque está la duda en creer o no creer. Exacto. ¿Sí o no? No, sí. Mm-hmm. Te genera duda, Ok. ¿no? Tú Estoy sí que quedando le en duda, hice sí, trizas en un segundo. Ahorita la gente Es- detrás de ahí está. Es el especial número 10 de 10 podcast que ya hemos hecho. Hemos hecho más contenido, diferente contenido. Pero estos son los 10 podcasts. capítulo número 10. Episodio número 10. De hecho, pensábamos grabar. La idea, como siempre, era subir semana tras semana. Solo que el domingo pasado, Sábado. el sábado pasado, vamos a grabar el sábado. O sea, íbamos a grabar y el ligero detalle que no había luz. Y se fue la luz. Sí, y pues para usar eso, todo se ocupa luz, electricidad. Pequeño detalle. Entonces, pues decidimos posponerlo. Llevamos intentando grabar esta madre como hace un mes. Pero al fin lo Una vez por logramos. su De culpa, nuevo. una vez por su culpa. Y Y ya. otra vez porque no había luz. Ay, Es culpa de la Johnny, puta ¿no? luz. ¡Wow! Ah, Se perdón. fue. Es que, ¿sabes qué, güey? Ya llevo un rato sin decir groserías en ningún pinche podcast, güey. Arrímate, papito. Remate, Nico. Dejen de verme, hablen. Es que pensamos que va a ser algo Es que va a ser algo gracioso. interesante en tu boca. Ya ves que No, es comedia. que llevo mucho tiempo ya sin hacer un podcast acá. Jocoso, güey. Naco, güey, lo que es esto. Naco, Este es un exactamente. podcast ¿Podcast naco? del pueblo para el pueblo. Aquí no te vas a andar con las Sí, papitas porque- fritas son malas, no. Porque en mi otro genial podcast no digo groserías. Y con el de One Piece que grabamos tampoco dije Nunca groserías. De hecho, en ninguno de Two Mens dices groserías, güey. Muy pocas porque es con Johnny. Y Johnny es un ser de luz. Es un ser de amor que te provoca no decir groserías. En cambio, Abel, un ser de calle, de barrio. De barrio. Alguien que viene de los arrabales, es lo que provoca. Ok, Sí, les platico cómo va a estar la dinámica. me cortó así. Sí, no me importa lo que diga Chepe. Qué novedad. Mira, A ver, mira, déjalo ignoro. Cuando sale tu turno me Vamos hablas, ¿no? ignorando todo. Cuando sale mi turno me hablas, güey. No te vas al hombro. ya, déjame seguir. La dinámica es la siguiente. Vamos a hablar sobre teorías conspirativas. Entonces nos dimos a la tarea cada uno de investigar una o dos teorías.
Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, en esta laptop cada uno va a leer la información que investigó, le vamos a explicar y vamos a intentar hacer un pequeño intercambio de Una opiniones. Ajá. Y ver qué onda, si es cierto, si no es cierto. Las teorías son de todo, o sea, hay de todo un poquito. Entonces, esperemos les guste y así va a estar el episodio de hoy. Si piensan que Johnny agarró la información, la copió y pegó, o sea, valiéndole un pito los hipervínculos, no lo hizo. No, No, O sea, no, lo edité bien. Johnny Lo leyó, lo estructuró, lo sacó estructuró. ideas Un principales. guión, es como un guión. mapas mentales, entonces, Ujú. si ven que Johnny dice paréntesis 23, no es la referencia a algo, Ah, no. Déjalo, borro eso. Ok, Johnny, vamos a empezar. ¿Te parece bien? ¿Estás preparado? Va. ¿Estás listo? ¿Nos quieres decir de qué vas a Ah, hablar? Misael, yo te voy a hablar de una de las teorías más... No, nomás a mí. ¿Por ellos qué? no. Tengo que platicar de Ah, porque deja que platiquen ellos, yo te platico contigo. No, bueno, les voy a platicar va. de una de las teorías más marginadas de los últimos tiempos. Marginadas. Es muy marginada. ¿Acaso has visto las luchas en Twitter? Cómo atacan a este tipo de gente. Pero por marginado yo entiendo que es algo que no se ha tomado No sé, ajá. en cuenta. No se ha tomado en serio. Ah, Es diferente. Eso está bien. Eso es una marginación. Ajá. El terraplanismo, Misael. No, mames, ¿Por ya qué va a no tira empezar, plana? güey, ya va a empezar. ¿Dónde están mis etiquetas? ¿Puedes poner mis etiquetas? ¿O ya las pusiste? Sí. Pero deja, pongo nada más la tuya. Dame un segundo. Es la primera. Ahí está. Allí dice. Ese soy yo. Aquí está 100%. lo que pienso. Misael es un terraplanista. Pero yo Ah, su vengo. puta. Dinos por qué. Solo con esta prueba irrefutable. ¿Por qué la Tierra es plana? Si la Tierra no es plana, entonces ¿por qué chingado se llama planeta? Fin. Ya. Este podcast se acaba. Ya, se termina. El siguiente tema, Johnny. El siguiente tema. Pasa, siguiente tema, por favor. Yo no encuentro fe de celos. ¿Qué otro argumento quieren? No hay. Debe llamarse redondeta. Estoy de acuerdo. Se llama redondeta. Bueno, si fuera redonda se llamaría redondeta, exactamente. Y si fuera cuadrada, cuadradeta. Tiene Pues se sentido llama para mí. planeta. ¿Por qué nosotros está el país, está México, está de este lado? ¿Por qué no nos caemos? A ver. A menos que el borde sea Huentitán. Ajá. La barranca. Ya. Todo este movimiento masivo inicia desde que comenzaron a surgir con fuerza las redes sociales, dígase cualquier red social, pero hay un personaje que investigué un poquito de él, se llama Eric Dubay, Ujú. fue el que empezó a popularizar esa idea en Estados Unidos, Millonario. porque a finales de 2014 difundió un PDF en, no sé si fue de Reddit o Twitter, Reddit, lo más seguro. no fue lo más seguro, ajá, que eran 35 páginas, que se llamaba 200 pruebas de que nuestro planeta no es una bola que da vueltas. ¿Y sabes qué? Oh, su puta madre. Sus experimentos eran, no sé, ponía una esfera en una superficie plana y dice, si la Tierra es redonda, hay que hacer nada. O sea, era un güey que no tenía necesariamente conocimientos de No tenía, física. ajá. No tenía bases Lo que, científicas. mira, encontré un poquito de información que dice, Puedes leerla, amigo. sí, espera. Sí, copy y pegó, Lo de hace rato fue de sarcasmo. No sé si lo mataron. Muy interesante. Hay muchas formas de demostrar que la Tierra sí es redonda, pero los terraplanistas se basan simplemente en lo que ellos ven y sienten, como la ciencia primitiva de hace, no sé, 5 millones Sí, de o años. sea, si no lo veo no existe. ¿no? Ajá, así como- están ellos. Pero es irrefutable y es muy fácil de observar. Un experimento que muestra que la Tierra es esférica es el giro de las estrellas y el cielo nocturno alrededor del eje polar en sentido antihorario en el hemisferio norte. Eso sonó muy fácil de entender, ¿verdad, Sí. Chepe? Claro. Las estrellas giran hacia un lado en el polo El norte Chepe y bien hacia el perdido. otro lado en el polo sur. Ok. Eso nos está hablando de que la Tierra gira, ¿ok? Para que los A ver, y si está terraplanistas- girando, ¿por qué yo no voy en putiza? A ver. ¿Por qué no me he mareado? ¿Por qué no he variado? A ver. Porque es el principio de que tú te mueves junto con la Tierra, Misael. Cuando vas en un autobús y el autobús fuera a una velocidad completamente constante, que es lo que pasa con los aviones cuando alcanzas su altitud máxima, tú no te quedas pegado en la parte de atrás del avión o en el camión. A veces sí, pero eso es por los choferes. Vamos a subir a 186 este perro.
¿Vamos en tu carro? Uno que viaja en Uber, ¿verdad? Cuando vas en tu limusina, güey, en tu convertible. Así es. Es por eso, te mueves a la misma velocidad que la Tierra. También, por ejemplo, otra manera que es un poquito pues, más convencional, pero en la costa, es mirar un barco. Si tú ves un barco a lo lejos, si la Tierra fuera plana, el barco se vería igual, pero más pequeño. Lo que no pasa. Lo que pasa es que el barco desaparece en el borde. Porque va bajando. Porque se cayó, porque se Y- acaba la tierra. ¿Y si y los que van en ese barco qué? Pues Se ya, se mueren. murieron, güey. Nah. Kamisama. ¿Trae Kamisama? O también puede ser que da la vuelta así. O sea, es como así. ¿Ubicas? Y da la vuelta. Con la misma gravedad empuja. Sí, porque va hacia arriba. Ajá. ¿Cuál no? Pero nomás nos dice que no, pero no me dice por qué no. Porque no se puede, No se puede, ¿por qué, güey? Porque tu argumento es muy tonto. Oye, no No, nos no, está no, respetando, ¿eh? Ahí te va otra más sencilla. Ajá. ¿Qué ocurre con los eclipses? El eclipse lunar. Ujú. ¿Cuál es la sombra que se proyecta sobre la luna? Es redonda. Ajá. Y la sombra que se proyecta sobre la luna es la Tierra. Es un círculo, Misael. La Tierra es redonda. Entonces Jacob se transforma con esa luna. Sí. Sí, Sí. sí, referencia a... Es que, mira, Crepúsculo. todos los planetas son redondos, menos la Tierra. La Tierra es plana. Porque la Tierra es especial, ahora. Somos el centro del universo. Ok. Te los voy a dejar así. Ah, nos va a juzgar de locos. Míralo. El rey, el nene. Incluso hay un libro Ajá. que escribió Oscar Alarcia. La secta de la Tierra plana. Les voy a leer un poquito. Es una secta. Muchos eso de los sabe que ahora mucho, defienden estas teorías sí que odiaban a la NASA y creían que toda clase de conspiraciones, pero no eran terraplanistas. Todo inició tirándole caca a la NASA. Ujú. Porque de ahí viene el otro tema que les voy a hablar más adelante. Pero juzgan a la NASA de ocultar cosas y Es alienígenas. que mi duda es esa, güey. O sea, ok, la Tierra es plana, ¿no? Digamos que es plana, va, chido. Ah. ¿Qué ganan ocultándolo, güey? Es muy cierto. Es como, ¿qué chingados ganan diciendo que es redonda? Siempre Ajá. uno de sus más fuertes argumentos es que los gobiernos nos ocultan que la Tierra es plana, pero ¿por qué? O sea, ¿qué beneficio tendrían? Exacto. Y Sí, es que, es que no hay- yo he no visto hay que otra dicen prueba. que hay, en las partes de los polos hay ya ciertos lugares en donde a partir de cierta zona ya no te permite el acceso gobierno o algo Eso así. yo lo tocaré en Tu mi tema. tema. No, pues no Así hablen, no digan nada. Pero, Ay, casi me ahogo. todo esto viene de... La gran controversia surge desde gente que odiaba mucho a la NASA. Ujú. Que empezaron a crecer todo tipo de teorías y de repente alguien dijo, yo creo que la Tierra sigue siendo plana, antes de que descubrieran que era esférica. Y pues la verdad, yo no lo creo, jamás lo creí, de respeto a la gente que lo crea. Yo no. No, yo tampoco, la verdad. No. No, Mira, es bien extraño porque si tú te pones a debatir con una persona que cree que la Tierra es plana, en verdad tienen un montón Sí, de o sea, Pero argumentos. son güey. es argumentos gente- sin base y sin Pero es que sentido. es gente muy preparada, o sea, si yo me pongo a debatir con alguien, con un terraplanista, lo más seguro es que yo pierda. Porque si yo le digo la gravedad, me tiene un argumento. ¿Por qué no se cae el agua de los lados? Por los lados, me dan otro argumento. ¿Por qué el sol gira alrededor? Me dan otro argumento. Aun Sí, por es más verdad. tonto que sea, tienen algo para responder. Es que ya la tienen bien pensada. Y güey. es que O ellos sea, mismos se la creen. Ajá, Es exacto. la Hay una diferencia. mentira tantas veces que te la Ajá, terminas creyendo. Y es algo que, pues por más normal que seas, toda la información que tienes pues es casi nula porque te dijeron que es redonda y lo creíste desde un principio. Y ellos tuvieron que informarse para creerlo. Es que mira, yo entiendo estas partes conspiranoicas de lo que te enseñan no necesariamente tiene que ser Es cierto. verdad, ajá. Porque de hecho también, como dijo Abel, en mi tema también viene mucho eso, güey, la manipulación de los gobiernos hacia... Sí. hacia la Y eso información nunca ha que sido sueltan. un secreto. O sea, Exactamente. El gobierno te manipula. Ajá, aquí la pregunta es, ¿qué obtiene el gobierno De negarte que la Tierra sea plana. Exacto. No obtienen nada, o sea, no hay un beneficio oculto, no hay un gobierno mundial que quiera que todos sepan que la Tierra es redonda. Entiendo lo de, por ejemplo, la controversia que se dio del COVID, güey. Entiendo que la gente diga que no existe, porque fundamentos tienen. Buenos o malos, pero fundamentos tienen, güey. Porque el gobierno puede sacar provecho Ajá. de esto o de aquello, o porque control de población. O disminuir la población. Exactamente. Que incluso, pues, eso es un poco absurdo, ya que ha habido menos de 1 millón de muertes en el mundo aproximadamente. Y para hacer 7,000 millones.
Bueno, sí, o sea, no creo que... ¿Qué dijo? No sé. ¿Qué pretencioso? No es lo que dijo, lo que hizo. ¿Qué dijo Abel? Yo. ¿Dijo algo Chepe gracioso? anda hablando por otros lados, güey. Por WhatsApp. Ajá. Entonces es, güey, ¿qué tienen que la pinche tierra sea plana? ¿Has ¿no? visto el experimento de un güey que se sube a un avión con un con un nivel, güey? ¿Has visto que hay como unas se le llama nivel, güey? Es como una tipo regla Ajá, con agua que dentro. tiene una manguerita y tiene una burbuja Niveleta. y sirve para echar nivel. Ajá. Entonces el güey se subió a un avión y dijo, pues lo voy a poner así. Si la tierra es plana, el nivel se va a mantener ahí. Pero si es redonda, al yo hacer esto e ir así, pues la gota se va a mover y no se movió. Pero obviamente eso no tiene nada que ver con Es como lo del imán del COVID, güey. Que no es, te- Se te pega un es imán en el grasa brazo. de la pinche gente pobre. No, güey. no. Esa teoría que dice Chepes, yo sí lo vi también. Es un video. Se sube y según él, pues la burbuja iba a hacer esto. Pero lo que no tiene en cuenta es que él se está moviendo dentro de la planicie. La Tierra es muy grande, o sea, para un Ajá. humano, comparada al tamaño humano. Y tienes que verlo desde una perspectiva mucho más arriba, mucho más atrás, para que cobre sentido la curvatura, porque a simple vista es imperceptible. Y hay otra teoría, esto lo dijo una científica, ¿cómo se llama? Es mujer, no importa. Cancelado. Ay, che. Es prueba esta, ¿no? La verdad, no, perdí su nombre. Pero, está en experimento. Si la Tierra fuera plana, desde cualquier lugar que tú te pararas, vieras a una distancia. Podrías ver Francia. La Torre Eiffel, ajá, Ajá. las pirámides. Y, en cambio, si te subieras a un árbol, verías exactamente lo mismo, siendo la Tierra plana. Lo cual no sucede. Si tú te subes a un árbol, tu campo de visión se amplía muchísimo a lo que ves a un nivel de tierra. Y ahí es otra forma de demostrar que la Tierra tiene una curvatura. Estúpido. Y el que aparece terraplanista soy yo, güey. Güey, también un vato hizo el experimento, o sea, hizo un experimento para comprobar que la Tierra era plana y demostró totalmente lo contrario. No sé qué experimento hizo, pero aparece de un terraplanista hizo un experimento para comprobar que la Tierra era plana y Y pues resultó, que- sí, resultó ser todo lo contrario, que demostró que la Tierra era un triángulo. Ya abarqué acerca de 15 minutos, así que voy a dejar que alguien más continúe. Ok, ¿quién quiere seguir? Él, ¿Sigues tú, ella, Aaron? la niña. Ya que hablamos de tierras y de formas. Y ahí está tu tarea. Nomás que habla. Johnny, ¿no las abriste? Sí. Sí las abrió, pero las páginas se recargan, güey. Ah, sí, cierto. Pequeño detalle. ¿Por qué se cierran, supone que pero- tu chingadera no habla, güey? No, o sea, no la abrió No así. sé, no la Si abrí. le hubiera abierto así. Ah, sí estaban, pero se recargaron. Ok, perrón. Pero mira, Cuéntanos. ya. Ok, yo voy a hablarles de una teoría Cállate. un poco parecida a la de Johnny, que también involucra la Tierra, pero la mía, Acércate es, más y habla más fuerte, por favor. la mía es sobre la Tierra hueca. Ok, ¿cómo nace esta teoría? La Tierra hueca es una hipótesis muy posiblemente creada por Athanasius Kircher en el 1665 con su obra, o sea, un libro llamado Mundus Subterraneus Quo Univers de Nike Nature Divitae, que en español es No mames. Mundo subterráneo donde toda la hermosa naturaleza es la riqueza. ¿Por qué no dijiste eso primero? Porque hay que citar bien los libros. No. Güey, lo va a buscar como Mundus. Uy, a ver, Tiene este libro y lo reproduce. Deja ver si Abel lo dijo bien. No, Bueno, pero está bien. también se le considera a uno de sus primeros promotores modernos al escritor italiano F. Amadeo Giannini, quien en 1958 publicó Physical Continuity of the Universe and Worlds Beyond the Poles, a Condensation. Very well, your English. Por su español, en su traducción, la continuidad física del universo y los mundos más allá de los polos. Un resumen. En ese libro afirmaba que en febrero de 1947 un aviador estadounidense llamado Richard E. Byrd había intentado ser el primer humano en llegar al Polo Norte, pero según el autor de este libro, el aviador primero vio, o sea, al intentar llegar al Polo Norte, vio a un mamut lanudo que estaba vivo cerca de ahí, del Polo Norte. Ah, su puta O sea, ahí apenas luz de, o sea, él iba viajando en el avión y vio un mamut.
O sea, como si aún, no, como si no se hubieran extinto. Después de esto, ingresó con su avión unas 2.300 millas a través de una entrada hacia el centro de la Tierra. Que esto es algo de lo que hice mención hace rato, del por qué supuestamente no podemos pasar de cierto límite en el polo norte o el polo sur, que porque supuestamente ahí están las entradas para el centro de la Tierra, o sea, para ingresar. Que esto ahí también es donde nace ese argumento debido al libro de este personaje. La persona que escribió eso jamás ha estado abajo de 1 metro de agua. Posiblemente no, pero pues A ver, es que tenía mucha imaginación. No entienden a nada. ver, entendamos esto. Alguien, bueno, por lo que entiendo que ha dicho Abel, un día un güey dijo, chingue su madre, voy a hacer un libro, ¿no? ¿De qué puede ser? Pues imagínate que la Tierra fuera hueca. El problema es que involucró a personas que sí existieron, como el aviador sí era una persona real, y de hecho él habló sobre ello después, pero más adelante lo tocaremos. Ah, ok. Entonces es un güey que escribió un libro y de repente alguien lo leyó y dijo, oye, güey. Tiene sentido. Lo primero que pensó esta persona al escribir fue: voy a hacer un título que nadie lo pueda decir en español. He aquí la prueba, ¿verdad? Y ya después, ahora sí, vámonos. A escribirlo, baboso. compañero. Oye, ¿puedes ponerle el nombre de Abel, por favor? ¿Ya lo había Continúa. puesto? No pasa nada. Bueno, sigamos. También dice que ese aviador tuvo un encuentro con un humanoide de otro mundo, es decir, un reptiliano. Este reptiliano le advirtió que la humanidad debería buscar la paz y evitar la guerra, porque si no, pues habría una extinción masiva. Richard Avery había escrito todo esto en un diario secreto que después publicó como un libro. Bueno, entonces ahora vamos, estos son como cómo nace esta teoría, ¿verdad? El Ajá. cómo nació debido al primer libro que no se pronunció correctamente. Y después como esta segunda persona lo fundamentó un poco más, entre comillas. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta teoría? Para empezar, esta teoría plantea a grandes rasgos que el suelo que pisamos es como un caparazón que esconde adentro de su interior un hueco, es decir, que es como una corteza simplemente y adentro existe otro ecosistema. Me Bueno. está saliendo de fondo. Ya se quitó. Ya se quitó. Bueno, según esta teoría, como lo dije anteriormente, el suelo que pisamos es un caparazón. Es exactamente, dentro de este caparazón existe un mundo que es casi o exactamente igual al nuestro. Es decir, que existen mares, existen árboles, campos, montañas, incluso tiene su propia flora y fauna. Recordemos que estamos hablando que en el interior de la Tierra es donde existe esto. Pero bueno, entonces si están dentro de la Tierra, ¿cómo es que toda esa flora y fauna puede vivir? Pues porque supuestamente hay un sol interno. Un sol interno que así como al que nosotros orbitamos, la Tierra orbita ese sol, haciendo que la corteza gira alrededor. Pero bueno, entonces Entonces es un sol que orbita otro sol. en teoría, Sí, es posible. sí. ¿Sí es posible? Dos estrellas se orbitan. Ajá, así una mismas. estrella, exacto. Órale. Bueno, según esta teoría, no sé si lo dije. Los defensores de la Tierra hueca sostienen que en el suelo, sería el núcleo del planeta, como les dije anteriormente, es un sol pequeño que cumple con la misma función que el nuestro, que es pues, darnos luz y hacer posible que exista vida. Los mismos defensores de la Tierra hueca afirman que hay como mínimo 2 agujeros enormes situados en cada polo. Dichos agujeros se comunicarían ambos mundos, es decir, el mundo interior y el mundo exterior. Teóricamente se comenta que podría haber más accesos, así como túneles o cuevas, pero que según los defensores de esta teoría, los gobiernos están como puestos, como confabulados entre sí para ocultarlo y de esta manera poder controlar los accesos y que sobornan a todos los astronautas que desde el espacio han podido ver estos enormes huecos en los polos. O sea, así como que compras en silencio, pues. Sí, no. Ok. Que compren el mío. Tú no eres astronauta, Johnny. Tiene sentido en el aspecto de que, en mi punto de vista, ¿verdad? Sí, claro. De que, por ejemplo, fallece un artista, por ejemplo, Jenny Rivera, ¿a dónde se fue? Juan Gabriel, ¿a dónde se fue? Dame un segundo. Entonces, todo eso, ¿qué va a hacer Johnny? HP no nos patrocina. Sí, güey. Entonces, y lo más importante, Juan Gabriel, ¿en realidad murió?
Yo pienso que estas celebridades no han muerto. Fueron Están... al centro de la Entonces- tierra. Eran reptilianos y regresaron. Entonces, es que es una de las, no sé si lo ves, así pues una de las preguntas que tenía. ¿Qué habita ahí, güey? O sea, ¿qué fauna es? ¿Juan Gabriel? Pedro ¿La Infante. mamá de Luis Miguel? Díganoslo usted. Ahí en casita. En los comentarios, en los comentarios. Continúa. Ben. Bueno, respondiendo a la pregunta de Misa, pues en teoría se supone que en el centro de la Tierra existen los mentados o los famosos reptilianos, que son como la primera civilización inteligente del planeta, que al llegar el ser humano pues decidieron colonizar dentro de la Tierra para no tener como ese contacto con nosotros. Es que eso no tiene sentido, Exacto, güey. pero O sea, pues, ahí ¿cómo está. chingados dices? Ahí vienen a invadirme, o ya nació, pues bueno, es que no sé cómo se complementa eso. El Adán. Ahí viene el Adán, o ahí viene ese simio, ¿no? Según en la pendejada que creas. Me voy a ir al centro de la Tierra y voy a crear mi propio sol, o ya estaba el sol ahí, o qué chingado. Ahí si es algo como de... Vienen seres menos inferiores que yo. Me Pero, voy. ajá, es que yo tengo una duda para ver. Ok. Si el centro de la Tierra no existiera, ¿cómo grabaron Godzilla contra Kong? Es que Uy. esa es una de las mayores pruebas que tienen. De seguro tú eras el güey que en las exposiciones, cuando decían, ¿alguien tiene una duda? Tú eres el que Decía que levantaba sí, la ¿verdad? mano, ¿verdad? Yo era. Se ve que eres un cagazón. Sí. Ni ibas. No, ¿no te acuerdas de la historia del Cejas? No, no, sí va eso. Y no me se iba a ¿Quién pegar, era a Cejas? pegarle. En el episodio del bullying conté la historia de cómo casi Ah. mataba a un niño, güey. Bueno, Me disculpa. vamos con las pruebas que A ver, dile. pruebas, ¿verdad? Godzilla contra Kong tiene que estar, güey. Sí, es que como te digo, es el principal. Bueno, ese y el centro viaje de la Tierra es el principal. Muchos las confunden ese tipo de cosas como películas, siendo que son documentales. Entonces... Sí, dicen, documentales verdaderos. Godzilla es contra Kong. ciencia ficción, no. Documentales. Continúa, a ver. Bueno, para empezar, pues esta teoría es bastante difícil de justificar. Creo que los motivos son obvios. Incluso, de hecho, se dice que muchos de los defensores de esta teoría se pelean con gente como Misael, que son terraplanistas. Ya que, pues, para como que una teoría tenga validez, la otra tiene que ser falsa. Y, Obviamente. pues, o sea, tienen como sus diferencias. Incluso, pues, realmente la tierra plana tiene mucho más fundamento que la tierra hueca. O más que sea como una tortilla de maíz, güey, que tiene así como... Como que se cuando ya pasa un chicho con el comal, así. Bueno. Ya se cayó. Algo muy importante es que esta teoría tiene muchísimas bases en la literatura. Es como, o sea, como prueba de esta teoría se toma en cuenta, y aunque parezca un poquito absurdo, el Antiguo Testamento. Porque se cita... ¿Por qué absurdo, güey? Porque, no sé. El tío, ¿Crees que no se- te no burles, crees en Dios? No te burles de la creencia de Independientemente Traes su look y no crees en Dios. O sea, ¿qué onda con este este? look de Jesús y se va, güey, cabrón. Bueno, citan algunos versículos, como podría ser, para que el nombre de Jesús para que en el nombre de Jesús se nombre toda la a ver, ahí vamos. A ver, ahora en español, por A favor. ver, sí, por favor. Amulus papulus et citate. Ahí va. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto se dice en el libro del apóstol San Pablo, en carta de los Filipenses, versículo 2, del 10 al 11. A ver, ¿qué interpretan ustedes por debajo de la tierra? Filipinas ya existía desde hace mucho tiempo. Es lo que me está causando ruido. Es lo único. Es lo único que puedo captar. ¡Paquiao! Ya existía, güey. Es lo Jesucristo. Que vi que Filipinas por un boxeador. A ver, ¿qué entienden por los debajo de la tierra, Los güey? muertos. Los muertos. Pero los muertos no estarían como en el infierno. Bueno, no crees que habla del infierno. No, Cuando habla de rodillas se refiere al humano, al cuerpo. Ah, Qué bueno que tenemos aquí a... señor Biblia. Al experto. Nuevo Testamento. Ya no soy un A ver. experto. Bueno, y también citan otro versículo, que es, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Esto se dice en el libro del apóstol de San Juan, en Apocalipsis. Sí, sí se lo sabe. Sí, en Apocalipsis. O sea, según... Versículo 5. ¿Te sabes los versículos de memoria? Muchos.
O sea, a lo poquito que estoy entendiendo, esto es algo serio, No vas a decir algo, Juan Gabriel. No, o sea, Juan Gabriel. a lo poquito que estoy entendiendo, o sea, súbele poquito, por el hecho de decir... Y debajo de... Ajá, por eso tratan, o sea, ese es su... Lo toman como una referencia, como una prueba. Como que se me hace que es una prueba muy... No, está muy pinche su Es que prueba. Sí, eso es a lo que me refiero con que es muy poco justificable. Y que Es que mira, absurdo. de ciencia ficción se pasan a ciencia ficción. Es que ahí vamos, o sea, ellos toman muchísima... ellos toman mucho de sus Oh, ya, pruebas. cállate, Mayara. No, ya, Ah, sí. No te es. creas. toman mucho de sus pruebas en literatura, incluso, o sea, libros que uno sabe que es de ficción, pero lo toman como casi una verdad absoluta. Y es lo que hace que esa teoría sea, pues... Es que no has visto las películas como la del viaje del tesoro, güey. Así son, güey. Son películas que leen un libro, se apasionan por el libro, luego se dan cuenta que el Que sí libro era está basado real. en algo real. Ujú. Y es como llegan al centro de la tierra. O sea, me está diciendo que el camino hacia el Dorado tampoco es real. No, Ah, la del Dorado sí es aquí en mis Méxicos, allá por Yucatán. Ándele. Ándele, güey. Ándele, güey. Pues su pinche madre. Cité a ¿cómo se llama ese güey? Al Ni Nimergas. Podcast de calidad. Adelante. Y cito. En la mitología hindú se menciona la existencia de infiernos en el interior de la tierra, llamados Patala. Infiernos. Algunos atribuyen a la tradición budista el mito de Agartha. Agartha se supone que es un país subterráneo fundado hace millones de años, que se encuentra bajo el desierto de Gobi. Está gobernado por el rey del mundo supuestamente, el verdadero dominador del planeta, y su capital es Shambhala, conectando así las creencias budistas e hindús del reino mítico de Shambhala, Eso sale en Full Metal. oculto entre, Shambhala, sí, cierto. Oculto entre las montañas del Himalaya. Esta conexión ha hecho creer a algunos de los seguidores del mito de la tierra hueca que su teoría está sostenida por el budismo y el propio Buda. A ver, ¿qué entendiste? De hecho, hay mucha gente que, bueno, hay muchos lugares en el mundo que dicen, ay, ahí es la entrada al infierno. Y ya se ve como un pinche pozo gigante que... No Yo sé, ni de Ajá. pedo entraba, o sea. Por si sí o por si no, güey. Sí, pero Más vale. A la Tú sales segura. al cielo, güey. Entras y te regresas. cálmate, bebé. A ver, ahora dilo sin leer. Nada como en la escuela. A ver qué entendiste. No susurren. A ver, sí, continúa. Continúa, Billy. Sin embargo, parece ser que esto fue creado por la escritora, una escritora rusa llamada Elena Blavatsky, que a mediados del siglo XIX, en la misma época que Julio Verne, y ahorita me verán por qué lo menciono, publicó en el mismo tiempo en el que Julio Verne publicó su obra Viaje al centro de la Tierra, que dicho sea de paso, y que a pesar de que es una obra de ficción, como les mencionaba anteriormente, también se llega a tomar referencia como una prueba de la tierra hueca, ya que, bueno, es que más allá de que te brinda algo más de lo que ya supuestamente ya se sabía, contribuyó mucho a la popularidad de la teoría, Sí, claro. e hizo que mucha gente interesada en esto llegara pues a aportar o tratar de aportar algo a... Eso es más común de lo que piensan. Sí, bastante. Por ejemplo, en los libros de H.P. Lovecraft, él nos habla de muchos monstruos, de hecho, que viven dormidos en el centro de la De tierra. hecho, aquí también Ujú. lo menciono. Ay, perdóname. No, No, toma, ya. del otro. No, continúa. Bueno, también se considera importante mencionar que, así como la obra de Julio Verne, hubo muchas otras que sirvieron para alimentar y llenar de creyentes esta teoría, como lo son En el corazón de la tierra, de Edgar Rice Burroughs, publicada en 1914, el cual es la primera novela de una serie de 7 de la saga Pellucidar, que narra la existencia de un mundo subterráneo dominado por unos reptiles que someten a los humanos. Qué güey, muy chistoso. No, es que hizo pelucita. Yo lo vi. Y luego pensé, se me va a dar risa pelúcida. Bueno, Plutonia, escrita en 1915 por el geólogo y paleontólogo. Eso, paleontólogo Vladimir Obrubech, en el cual decía que la Tierra poseía un sol interno y estaba habitado por especies prehistóricas y humanos primitivos,
El interior estaba conectado a la superficie por una apertura en el Ártico. Esta novela tuvo gran impacto, especialmente en la Unión Soviética. Otra también podría ser, otra más bien también es La sombra más allá del tiempo, del año 1936, que es escrita, como había dicho mi compañero, por Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, en el cual describe que existe una Se raza... llamaba Howard. Sí. Pues, ¿no es Harry Potter? Este fanboy. Ay, perdón. Bueno, en la cual describe una raza antigua y subterránea que dominó la Tierra hace 150 millones de años y que desde entonces, en el refugio de la Tierra interior, ha inventado aviones y vehículos atómicos y domina el viaje en el tiempo y la percepción extrasensorial. Y aún así no pueden salir a dominarnos. Y es que está también, por ejemplo, este personaje Cthulhu, que Pero es vive en el mar, ¿no? en el centro, en el fondo del mar, o sea, como adentro. A mí desde que dicen hace más de 150 millones de años ya no concuerda porque estamos en el 2021, o sea, ¿qué pedo con eso? ¿Cómo es que vivimos tanto de No sé, güey, la verdad No, sabría no, refutar. yo no voy a refutar a Chepe. No, o sea, alguien me ante eso. Es el FBI, güey. Yo Te creo hablan que afuera. el Chepe no es premio Nobel porque no No, quiere. Chepe. Es que vivimos en el 2021 de la Tierra, no del mar. Ah, como Ni es, ni del centro de la Tierra. Ajá. es como agua salada. Y eso es lo que iba con lo que La diferencia de horarios. la gente cree en cosas así. Cthulhu, al ser un personaje ficticio, tienen en su mayoría en Estados Unidos gente que Lo cree adora. que Culto, hay ajá, culto de exacto. Cthulhu, güey. Es como si de repente es un culto en Naruto, güey. Es como, no mames, qué pedo. Existe el de Star Wars. Sí, pero una cosa es decir, ¿sabes qué? Me gusta mucho Star Wars y no sé, mi vida es Star Wars. A otra es Existe. como una Sí, deidad. exacto. Hay tomarlo una como- religión de Star Wars. Verga, Son 6 güey. personas que creen que Obi-Wan Kenobi va a ser su Jesucristo. O va a venir por ellos y se los va a llevar. Eso sí ya está muy extremo, ¿no? No, en serio, búsquenlo. Aparece por ahí. Continuemos. Bueno. Motívate, papi. También se toman algunas bases de la ciencia, aunque sea difícil de creer, pero pues la curiosidad humana llevó a que también algunos científicos contribuyan en esta teoría. Como el caso más conocido es el del científico Edmund Halley, quien en 1662 formuló una teoría en la que mencionaba que la Tierra estaba formada por varias esferas concéntricas huecas con un centro de lava y que hacía las veces del Sol interno, es decir, lo que les mencionaba, que existe un Sol interno que da la posibilidad de que se genere vida dentro. ¿De qué está hecho el Sol, güey? De helio y de... Es una reacción nuclear constante. Son muchos elementos. Ay, güey, que existen. no es cierto, güey. Busca de qué está hecho el Sol y te va a salir que es helio y creo que hidrógeno. O nitrógeno. Ah, sigue leyendo y ya buscaré. Bueno, también una de las mayores pruebas para reforzar esta teoría, y de hecho es algo que les mencionaba antes del podcast, como no hay muchas pruebas que de verdad sirvan para rebatir la teoría, se toma como una de ellas una foto de una estrella, que en específico es la estrella B838 Monocerotis, que es una estrella... Hidrógeno y helio. El premio Nobel es para él. ¿Qué? ¿Cómo que le ganó a mi teoría de...? Bueno, esta es una estrella variable que se ubica a 20.000 años luz de distancia. Esta estrella en el 2002 tuvo una explosión muy peculiar y se tomó como una prueba irrefutable, ya que el telescopio Hubble el 12 de diciembre de ese mismo año capturó una imagen que para los creyentes de esta teoría es una prueba definitiva de que todos los planetas son huecos y basta solo con ver la imagen para ver por qué, pero ahorita en un momento saldrá. Bueno, la imagen es como una estrella en el centro. Ajá. Y hay como una especie de... ¿Qué será? Como de humo. Es como polvo. Polvo, ajá. ajá. Que forma un círculo. Entonces Alrededor da a de- entender que Se puede formar un sol. que hay un núcleo en el centro y que se Formar la puede corteza. forjando un planeta, La corteza, una corteza, exacto. exactamente. Bueno, ahora pues vamos a dar pruebas de por qué esto no, o las pruebas que están halladas de por qué no puede ser esto. Bueno, para comenzar sería científicamente imposible caminar dentro de la Tierra, esto tomando en cuenta que en realidad existe vida dentro. ¿Pero por qué? Porque al estar dentro del planeta, la fuerza gravitatoria te estaría atrayendo hacia todos lados a la vez, ya que pues, como no tiene, o sea, como está con tu mano así.
Es un albur esto. No, estás tú aquí en el centro de la Tierra. Entonces, pues la gravedad te intentaría jalar hacia todos lados, ya que estarías en el centro. Entonces, al hacer eso, pues es imposible, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues bueno, como de todos lados te jalaría, entonces quedarías flotando. Sería como estar en. Hiciste un triangulito y detrás el de Illuminati. No, qué miedo. No puede ser casualidad, Jefe. Ya me descubrieron. Bueno, por los mismos de que de todos lados te jalaría esa fuerza, entonces se cancelaría y quedarías flotando. Sería como estar en el vacío del espacio. Bueno, entonces. Algo de eso sale en Godzilla vs. Kong con la línea que divide. Ah, sí, los sí, polos que queda cierto. eso sí es, bueno, es una base científica, pero pues es muy tonto que pase así en el centro. Pero de la Tierra. ¿qué se supone que pasa ahí, güey? O sea, Es el punto en el que la gravedad, por ejemplo, el centro de la esfera de la gravedad, suponiendo que la gravedad fuera una esfera, pues ahí ¿qué pasa? O sea, es un punto nulo, porque todas las fuerzas, la sumatoria de todas las fuerzas en todas direcciones es igual a cero. Quedas pues, flotando en el vacío sin más. Sí. Y es que todas las fuerzas que te están como atrayendo se cancelan. entonces esa mamada de Godzilla contra Kong. Esa línea sí, lo Sí, demás es- no. Como. Bueno, me cogieron así. Sí, tomándolo de referencia que Godzilla vs. Kong fuera real, existiría esa línea. Ah, ok. Es real. Bueno, pero entonces digamos que ya estoy parado en una orilla del planeta, bueno, del centro de la Tierra. Entonces, ¿eso quiere decir que podría seguir flotando? Pues sí, ya que al estar más cerca de una orilla que de otra, entonces esa fuerza que te atrae es más fuerte que las que están más lejos de ti. Por lo cual igualmente se cancelaría y quedarías, aunque estés parado, si brincas, pues seguirías flotando. Así que científicamente es imposible que puedas caminar dentro de la Tierra. Después los terremotos, que esto también está datado científicamente. Cuando se produce un sismo, todos los detectores sísmicos en el mundo lo detectan. Esto nos quiere decir que la Tierra no puede ser hueca, porque de serlo, la onda no podrá llegar tan lejos sin un medio por el cual se propague. Es decir, si la Tierra fuera hueca, entonces el terremoto se sentiría en un lugar, pero ya no se podría, Percibir en otro. ya no viajarían esas vibraciones a otro lado. El chepe científico. Hombre, si ya Muy denme bien. mi premio. Muy bien. Además, ya casi para terminar, Por favor. Puta madre. además también los geólogos, por medio de la tardanza entre los detectores, la tipología de las ondas y otras propiedades, han sido capaces de deducir cómo es el interior de la Tierra, qué capas contiene, qué densidades y estados tienen cada capa, cosa que no se podría hacer con una Tierra hueca. Y ya por último, el Sol interno. Es casi imposible, también científicamente, que exista una estrella tan pequeña, además de cómo es que fue posible que una corteza se formara así tan... Bueno, yo sé que la Tierra no es redonda tal cual, tampoco es plana, Misael, pero no es plana, No es como una tortilla. no, o sea, es como, uno se dice que es como ovoide, algo así, pero ¿cómo es que se puede formar tal cual una estrella así sin tocar, la corteza sin tocar la estrella, es decir, rodearla perfectamente, pues? Y ya por último, tomando en cuenta lo del anterior mencionado de la gravedad cero, que es lo que mencioné ahorita, si por alguna fuerza exterior hubiera... Perdón, pues sin querer. Respétame. Ya. Si por alguna fuerza exterior hubiera alguna sacudida, o sea, que un meteorito pegara a la Tierra, eso provocaría que el Sol interno deje de estar en el centro, porque como no hay gravedad, entonces al estar aquí y ser golpeado, pues entonces se movería la Tierra y el Sol quedaría, o sea, como moviéndose. Y pues esto provocaría todo un desastre a lo que supuestamente vive dentro. Y pues sería todo. Ahora el siguiente grupo en exponer es el grupo 7, El chepe. conformado por Chepe. Adelante. Vamos a darle, güey, eso nos va a acabar el tiempo. Esa cosa ya no tiene pila. Le queda... Bueno, está la reactivado más bien. Ese es el de Misa. Ese es el de Misael. ¿Quieres? ¿No es yo lo hago Misael? Yo, ¿verdad? Hablen, entretengan a nuestro público. Ok, Chepe, ¿quieres irnos diciendo de qué nos vas a hablar, güey? Ah, claro. Yo voy a hablarles sobre el atentado del 9/11. Tema delicado. Sí, Tema delicado. muy fuerte. Como los géneros. Lo que... Jonathan. Que antes eran dos, ahora es un tema delicado.
Cancelado. Nadie nos paga por eso. Ni nos pagará. Nos van a pagar si seguimos así. En lo personal, voy a... ¿Qué estás haciendo, Misael? Es mi archivo. Nada más que sea la letra de la canción, güey. Voy a citar a alguien. No puede ser. Dice más o menos así. Sí. Cuando me fui a Nueva York, pensé encontrarme con mi amorcito. Ella vivía en Nueva York y trabajaba en Torres Gemelas. Una llamada la recibí. Solo me dijo: adiós, mi amor. Un mal recuerdo, yo lo viví. Esto es muy fuerte. Eso es muy fuerte porque él ya está... En esta parte, él ya está encontrando culpables. Porque él dice: los terroristas lo exterminaron. ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? No puede ser, Dios mío. Ayúdame. 11 de septiembre del 2001. Delfín Quispe. Estrella peruana. Estrella peruana. Güey, él sale anunciando el aceite sabrosón. Yo, alguien que pronuncia el aceite sabrosón. ¿Le crees? Exacto. En lo personal, lo que yo creo es... Bueno, daré una... conclusiones. Daré una breve... No, yo no me estoy metiendo en sus artículos. El mío sí. Pero no dije nada. Mira, no es mucho, Misael, pero créeme que es... Esto es... No, hombre, te va a explotar la cabeza. Supuestamente lo que se sabe de primera mano fue que fue un ataque organizado por el grupo Al Qaeda. Johnny, no empieces. No, Déjalo. es que Google sí detecta Alca. Oh, Eso. Y es posible que nos tomen el video, por mencionarlo. ok, bueno, ya Sí, lo eso es dije. cierto. Eso. Fueron Ya 4... Di mejor ISIS. Ah, no, también, ¿verdad? No, bueno, la diosa egipcia. No es algoritmo. En tu cara. Yo no dije eso, dije aún queda. O sea, Ok. El algoritmo no entiende bien. no, mejor sí. Está tonto. Se tripea. Fueron 4 grupos de terror malvados. ¿Se puede decir eso? ¿Así se puede decir la palabra tampoco. terror? No. Tampoco. Chingada, Ay, ¿por qué elegiste el tema no más sé. difícil? Nadie va a entender lo que estamos hablando. Donde tomaron 2 aviones, los cuales fueron estrellados en el World Trade Center. El vuelo número 11 de American Airlines y el vuelo 175, ambos fueron los que se estrellaron en las torres. Y ambos fueron gemelas. El primero fue en la torre sur, el segundo fue en la torre norte. El tercer avión secuestrado pertenece al vuelo 77 de American también y fue empleado para ser impactado contra la fachada oeste del Pentágono en Virginia. De hecho, no fue hecho para bueno, según la historia que cuentan, no fue hecho para eso, güey, sino el chiste es que se estrellara con el Pentágono. Ujú. No cerca. Pero Sí, ya sé que sí. los pasajeros Tomaron en un acto de valentía. Heroica. Está en una película, ¿no? Es una película. vuelo. Hicieron una película Basada en eso. basada en eso. ajá. Evidentemente a nadie le consta. Pero que supuestamente fue un acto heroico el que cayera en la cochera y no en la casa. no en el techo. El cuarto vuelo perteneciente al vuelo 93 del United Airlines tenía como objetivo el Capitolio de los Estados Unidos, ubicados en la ciudad de Washington, D.C. Esto fue en resumidas cuentas lo que pasó en el... Sí. En el 11 de septiembre. Exacto. Acabas de decir una pieza muy clave. El 11 de septiembre. ¿Sí se pueden juntar esas dos palabras en YouTube? Sí. Ah, bueno. Sí, porque es mi cumpleaños. Barras. Lo que no puedes hacer es esto. ¿Qué? No, eso es de Facebook. ¿Qué es eso? No puedes poner 2 foritos en diagonal así Ajá. En paralelo y uno así. así porque Ah, es Se equivalente. interpreta como el choque. Una vez quise publicar un igual a 11 y no me dejó.
¿En serio? No se puede. O sea, es que son 2 aviones a una torre, ¿no? Estamos conscientes que fue el mes de septiembre. Exactamente. ¿Qué mes es? En vez de los terremotos. El en México. mes 9. ¿El mes 9? Sí. ¿Qué día fue? El 11. El 11. Va. ¿Por qué el número de emergencia es 911? El 911 y el atentado ocurrió un 911. Es para hacer publicidad al número. Siendo que en México se marcaba el 066. Sí. Es cierto. ¿Qué pasó con nuestras costumbres? Igualito de marcar, ¿sí? Bueno, es que según eso según el municipio o estado donde vivías, el número de emergencia, en mi caso, mi purísimo Jalisco, era el 066. Pero bueno, basta de comedia. Vamos a ponernos Pasemos serios. a lo Sergio. Verga. ¿Qué ves, cabrón? Me gustan los spoilers. La teoría número 1 es que el presidente Bush organizó el ataque para así tener un pretexto para poder invadir Irak y obtener petróleo. ¿Qué? Va mi punto de vista y compartimos, ¿va? ¿Ustedes creen en realidad que Estados Unidos atacaría a otro país con fines de enriquecerse a sí mismo? O sea, eso suena como muy... Nuevo México. O sea, es que Estados Unidos es muy de... por ejemplo, tú musulmán que está haciendo... Que tienes unas creencias muy radicales, ¿no? Un dogma muy radical. Yo soy cristiano y yo soy bueno y yo soy chido. Las películas dicen que yo soy el mundo. Ujú. Entonces yo voy y te quiero salvar. Te Pero tú no me ayudo. pediste ayuda, güey. Ah, O sea, nada más voy y te voy a dar en la madre y... es que y todo el ya mundo te sabe salvo. que ese tipo de conflictos es para obtener, obviamente, beneficios a Es él. como yo entro a salvarte, pero me quedo con tus riquezas. Hubo un, no sé si en África, güey, creo que Estados Unidos intervino en una guerra, salvando así al país pobre, era Ujú. África. Y, El país de África. Ajá, o sea, Ajá. África. Ujú. Y la condición de Estados Unidos, o sea, por haberlos salvado, fue que todo el algodón que se iba a producir iba a ser para Estados Unidos. Siendo que África creo que es uno de los mayores... Pescadores de algo. Sí, no sé por qué. No, pues Algo. obviamente sacan un beneficio. Siempre como va- De hecho, pues es muy conocido que hay países que se encargan de financiar guerras. Porque sacan algún beneficio de las guerras. Me duele que el mundo sea así. Me gustaría cambiarlo. Cambiarlo primero. ¿Podemos? Cambiarlo está cabrón. Primero hay que empezar por uno. Si quieres hacer algo bueno, empieza por uno. Dale. Escuchando este Es una podcast. indirecta para ti, Misa. Deja de ser Oh, así. mira, De yo, la yo chingada. no lo había dicho en ese aspecto, pero es cierto. Pero tiene razón. Uy, esta me genera morbos. El cuarto vuelo, que iba dirigido al Capitolio, terminó a varios kilómetros de su objetivo, con la extraña peculiaridad de que el motor principal y el cuerpo del avión quedaron muy separados uno del otro. Se dice que fue derribado por un misil. ¿De quién? ¿Por qué? ¿Y por qué solo ese avión? Para fortalecer la idea del misil, se dice que lo derribó, el ala del Pentágono, fue un misil, ya que... Ah, sí, cierto. Para fortalecer la idea ¿No del leído misil... ni lo que pusiste tú? ¿O cómo Sí, está el de pedo? hecho, esto yo lo escribí, pero no sé por qué. Cuando lo escribí, sonaba Tenía- de huevo, sí. A mí también me pasó con lo escribí yo y esto suena chido. Y ahorita que estaba leyendo le cambiaba. Le cambiaba. Va. Para fortalecer la idea del misil, se dice que lo que derribó el ala oeste del Pentágono fue el lo que tú decías del tercer vuelo, que supuestamente Los pasajeros. fueron los pasajeros. Pero el detalle fue, es que no sé si esto lo digo en otra teoría, pero fue tan, o sea, no es posible que ese tipo de accidente, de que el avión cayera en el ala oeste del Pentágono, no quedaron restos de nada, güey. O sea, el avión quedó totalmente despedazado. Siendo que un accidente de esa magnitud no es Deja muchos posible. restos. Exacto, entonces lo más lógico, o a lo que se fueron primero, fue de que fue un misil. Según yo lo que leí, la base de esta teoría
es de que fue los mismos Estados Unidos quienes perpetuaron el acto, Lo que, sí, culpando lo que se así dice al es enemigo número uno Exactamente. de Estados Unidos. Con excusa de invadir Irak. Exacto, el Chapulín Colorado. ¿Eso fue todo? No, ¿qué te pasa, pendejo? Pues dijiste el champulín colorado. ¿Y qué tiene? Pues no sé. Ándale ya. Muy. Dice 3 por una extraña. Y esta es muy. Suena muy, así, güey. En español. Muy jocosa. Por una extraña razón, el dueño de las torres ese día no fue a trabajar. Dijo, me voy a quedar aquí en mi casa. Pero lo más extraño fue que hace unos meses había asegurado las Torres Gemelas por el doble de su valor. La madre. Recibió la mínima cantidad, una miseria de $4,000 millones. Lo que ganamos en un mes. Exacto, o sea, eso lo producimos un mes de views, güey. ¿Por qué no lo hizo él? ¿Por qué derribar todo esto? No lo sé. Duele. Una de las teorías más sonadas es que todo se originó desde adentro. Con explosión. Esta ha sido de las más. El día que lo hablamos, ustedes también me dijeron que ya lo habían escuchado. Todo se originó desde adentro, con explosiones internas, incendios, e incluso se rumora que hubo personas disparando y asesinando a varias personas desde dentro de la torre. Esa no me dijeron ustedes, pero yo ya la había escuchado. De que hay videos en los que se ve es como dijiste, que toman fotograma. Fui yo. ¿Tú? Pues una Los disculpa. fotogramas. O sea, lo Dame toman mis créditos. uno por uno y se ve claramente que antes de tocar el avión con la torre, ya ocurrió la explosión, güey. Entonces, de ahí fue lo primero que se origina de que todo fue desde dentro. A ver, yo no soy experto en ingeniería, aunque soy ingeniero. Qué triste. En arquitectura sería la... Pero, pues no sé si ni el choque de un avión sea suficiente como para despedorrar todo, sí, güey. ¿Me permites? Eso, ahí vamos. Ok. Gracias. Che, Misa, nomás metiéndote en los temas de los demás. Sí, pero no vas a hacer nada en el leer porque se va. Pero, pues... Se avienta como uno de los protagonistas de su teoría. ¿De quién será? No sabe. Spoiler. Se dice que la caída limpia de las torres no se origina por el choque, sino por explosiones desde abajo. Se dice que estas colapsaron por los incendios, pero expertos dicen que no eran lo suficientemente fuertes para debilitar la estructura. ¿A qué voy? Está la torre gemela, están ambas torres, y el final de las torres fue que cayeron de esta manera. Ajá. Entonces dicen que los reportes preliminares, los válidos que hizo los Estados Unidos, fue de que los incendios causados hicieron que las estructuras todo va a quedar grabado y te voy a reclamar, baboso. No, es que me acuerdo algo que dijiste hace rato. Lo de la canción. Todo está en la canción, güey. No, sí, Entonces me dice, no sé si has visto videos de cómo demuelen edificios, güey. Los edificios caen de esta manera. Ujú. ¿Eso a qué se debe? A que las explosiones se originan, Desde abajo. una desde adentro y dos desde abajo. Es por eso que caen de esta manera. Si no, imagínate que todos cayeran para donde sea, sería Para lados. un cagadero. Entonces esa es una de las teorías más fuertes. O sea, a ver, entonces para que un edificio caiga así, es como requisito que la explosión sea interna y desde abajo. O Sí, sea, es que hasta donde yo tenía entendido, bueno, yo pensaba que era así, Es que que quitas no tumba los importa, cimientos. digamos que algo tumba el edificio, ¿no? No importando de dónde golpee, que siempre iba a caer así, porque según yo estaba estructurado para que cayera así, güey. No. ¿no? Es que No recuerdo bien la altura de las torres, pero eran más de 200 metros. A esa altura. Huevo, que no más de 200 O sea, no, metros. 200 pisos, perdón. Ya. Eran 250 y tantos pisos. No estoy 200 seguro. metros mide la 46, güey, la clínica de Nah, no es seguro. cierto. Bueno, algo así. Pero fíjate cómo es Chepe que capta los errores de los demás. Yo no lo había notado. ¿Ya ves? Así es. A ver, pónganse Sergio. Se puso bien rojo.
Luis está rojito. ¿Qué te pasaste de lanza, Johnny? Síguele. De aquí a la puerta. Sí. De aquí a 8 de julio, güey, son 200 metros. Imagínate eso, pero pues, parado. es que estaba pensando en metro. A ver, continúa. No puedes hacer que algo se pueda derribar hacia los lados. O sea, tiene que tener para que el edificio sea tan alto, en la base debajo de la tierra, debajo de su superficie, tiene que tener casi lo mismo de... O sea, 200 metros hacia abajo. Casi lo mismo. Dando los 400 metros que mide el edificio. Ya. Ya. Nada más porque no podemos sacar armas en este video. También dice aquí, otra teoría es que con anterioridad se realizaron cambios y modificaciones a la estructura para así debilitarla, ya que ese tipo de aviones no causan este tipo de daños. Estás cagando. Yo también voy a cagar tu pinche teoría, ¿eh? No, ya, güey, ya se va a acabar. Ya. ¿Qué va a ser de Jonathan? Ay, sí, tengo maldito. Entonces, pues ya va Misael. No, ¿qué más? Continúa. Chile. Pues ya es esa la última. Otra teoría es que cuando tener cambios y modificaciones a la estructura para así debilitarla, ya que este tipo de aviones no causan... Yo no, la verdad, ya para terminar, Sí, ¿verdad? ¿ustedes creen que sí fue algo planeado o creen que fue un accidente? Yo 100% planeado, Es que güey. yo creo que sí está muy sospechoso. Yo creo que había intereses para hacerlo planeado. Mira, de las teorías que más Perdón que te interrumpa. Y más porque ahí sí abre un beneficio. güey, Lo que te digo, el había un simple hecho de interés. que, Ajá. Exactamente. güey, o sea, 4,000 millones o sea, sin pedos te compras No, los dos aviones. y deja de eso, o sea, poder invadir otro país. el otro país y Ajá. obtener sus recursos también es un beneficio muy Muy grande. Ya es que Estados Unidos no le haya No, recursos. casi no ahora. Sí. Es que en esta teoría lo más común o las bases más tomadas es el hecho de, uno, los aviones no causan ese tipo de daño a esa estructura, y dos, las estructuras de ese tipo no pueden recibir un daño de esa magnitud tan pequeña, bueno, entre comillas pequeña, para causar lo que Caer les así. hicieron a ellas, güey. Es que, o sea, como dice Misa, pues no somos arquitectos y no sabemos si está construido específicamente para que caigan así. Pero pues sí has visto la demolición y sí es como dice Chepe, desde abajo con pues los explosivos internos para que caiga hacia abajo y no genere daños alrededor. Pero bueno, ese sí ya no sé. O sea, yo creo que sí pudo haber sido planeado. Pero lo de las explosiones internas, no sé. Es que no sé si está... Fíjate que a mí me movió un poco esto que dijiste de los edificios están hechos de cierta manera por si colapsan, hagan eso. Ujú. Eso ya me movió ahorita un Ujú. poco. Es que eso yo también lo había escuchado, pero no sé si eso ya fue posterior a... Ajá, a exactamente, eso, ajá. es mi duda, porque post 9/11 cambió Muchísimo, en tema sí, de aviones muchísimo. Es que es cambiaron como muchas un cosas. punto y aparte. Ajá, exactamente. Debería de ser el año 19 después de las torres. Es que sí es cierto, güey. La verdad es que Estados Unidos cambió mucho a raíz de eso y para consecuencia. Para muchos no fue el hecho de que atacaran, sino a quién atacaron, cómo lo hicieron y cómo lo lograron. O sea, Ujú. cómo es que pudieron atacar, incluso cómo pudieron llegar hasta el Pentágono, que el Pentágono supuestamente es la... Háganmelo perrón. Exacto. Pues Entonces, sí, a raíz de eso, la seguridad en los aeropuertos sí Muchísimo, incrementó ajá, mucho. muchísimo. o sea, ya no puedes llegar a un aeropuerto y gritar a Akbar porque o sea, se asustan. Y gritar. Los sensibles se asustan, ¿verdad? Al Akbar. De hecho, ¿qué? creo que esa palabra también está censurada. Pero si la pronuncias bien, claro. Entonces no puedo decir Alá. Salam aleikum. De hecho, hay una película que está basada en hechos reales que se llama Dragon Ball. Dragon Ball Evolution. Que ya Güey, la peor perra película del mundo. No, se llama, creo que es el día del atentado o algo así, que es cuando en una carrera ponen explosivos y se hace todo un show. Y hay una parte de que, de hecho, yo recuerdo que se habló mucho de esa parte, en la que los terroristas eran dos terroristas. El maratón de Boston. El maratón de Boston. Ajá, es la película basada en esa, que es una historia real.
secuestran a un asiático. Y el asiático empieza a hablar con ellos y ellos le dicen que lo del 9/11 no lo hicieron ellos, que fue un autoatentado, o sea, fue como un golpe de estado. No sé si está correcto decirlo así, pero o sea, que lo hizo el mismo Estados Unidos para poder tomar de excusa esto para invadir su país. Y eso, te digo, que hizo mucho ruido. Y el director había dicho que esas habían sido las palabras de él, porque sobrevivió el que habían secuestrado en el taxi. El chino. Ajá, el chino. Lo dijo. Bueno, la persona que vivió eso lo comentó así. Así que no sé si sirva de algo, pero pues si se lo dijeron. No, pero bueno. La última. Y La última nos fea. vamos. Uy, perdón. No, es que yo Sí, sí se la la voy a pasó hacer. criticando a las demás. Hay que decirlo. No los Hay critiqué, que- complementaba sus teorías. A ver, ya ándale, complemento. Pinches Hay que morros demeritar la miados. suya. A ver, ¿alguno de ustedes sabe Muchas qué gracias se- por escucharnos en el capítulo. Yo acabo, ¿eh? No, No, pero- Mira la divaza. ¿Alguno de ustedes saben qué se celebra el 13 de septiembre aquí en México? Sí. ¿Qué se celebra? El Día de los Niños Héroes. El día de los niños héroes. El día de la raza. Míralo, perrón. El 13 de septiembre de 1847, fecha de celebración mexicana que conmemora la heroica batalla de los niños héroes. ¿Alguien sabe cuáles son los niños héroes? Melchor, Gaspar y Baltasar. A ver, Unos chaval. güeyes de azul así. Mira, nada más dime cuántos son. No me digas su nombre. 6. 6. Johnny, ¿cuáles son? Tienes que saber de los. Juan Escutia, Juan de Ajá. la Barrera, Ajá. Fernanda Montes de Oca. Montes de Oca, Ajá. el Agustín Melgar. Ajá. León Miguel. No. ¿No? Entonces no. Es que no sé por qué. se me llevamos viene 4. el- ¿Alguno? Venustiano Carranza va a decir el Johnny. Y Lázaro Cárdenas. Oh, 4. No, me faltaron dos, la verdad estoy bien. Se me olvidaron. Es tu momento de sobresalir, perrón. Ya, dijo De hecho, los- falta uno que es originario de aquí de Jalisco, güey. Se debe haber llamado Juan. ¿Juan de la Barrera? Faltan dos. Juan de la Barrera Ya lo dijiste. dijo. así se llama la calle. Uno se llama Juan y el otro se llama Vicente. Ah, Vicente Guerrero. Vicente Suárez y Juan. Francisco Márquez, perdón. Francisco Márquez Ni y pedo. Vicente Suárez son los que les faltaron. Ok, yo les voy a hablar de los niños héroes. ¿Existieron? A ver. Como ya mencionamos, los niños héroes Agustín Melgar, Juan Escutia, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera y Vicente Suárez, que según el argumento histórico y lo que nos enseñan en las escuelas, el presidente de ese entonces, Nicolás Bravo, ordenó abandonar el castillo de Chapultepec, que en ese momento era sede del colegio militar. Sin embargo, 6 cadetes y otros 40, o sea, no sé por qué así viene la información, pero 6 cadetes y otros 40 desobedecieron la orden y se enfrentaron al ejército de los Estados Unidos. Yo tengo algo que me causa conflicto. Claro, dime. ¿Por qué solamente reconocer a esos 6 cadetes y no a los 46 que participaron? En un momento te lo resuelvo. Primero que todo, ¿ustedes sabían que México había estado en guerra con Estados Unidos? No. ¿Tú sabías que México Sí. había estado en guerra? ¿Ustedes se acuerdan que se los enseñaron en la escuela? Sí. Que estaban en guerra. En guerra. No, en guerra no, pero Yo me que acuerdo sí nos fue- habían atacado. Fue una invasión. Ajá, Un intento sí. de invasión. Intento. Pues sí, sí. No, sí fue una México, invasión. México No, o sea, intento estuvo. porque pues los repelieron. Bueno, según- entonces como les digo, según la escuela, ¿no? Y según el argumento histórico oficial, ojo aquí, esto es un argumento oficial, no es nada que la gente se esté inventando, bueno, sí, pero esto es oficial, o sea, está dictado por las leyes mexicanas y por ende se enseña en las escuelas. El presidente de ese momento, Nicolás Bravo, le ordenó a los cadetes del colegio. La primaria en la que yo estudié se llamaba Nicolás Bravo. Eso es muy relevante. Y cuando era el Día de los Niños Héroes, siempre cada año hacían una representación. Sí, me imagino que sí, es muy común de hecho. en las Pero bueno, ceremonias. el presidente les ordenó abandonar el castillo de Chapultepec, que en ese momento era el colegio militar, y se los ordenó prácticamente porque pues era un ejército entero contra La escuela. contra cadetes, ojo, cadetes. La Y- escuela. Ajá. Pero los cadetes del colegio, entre ellos los 6 niños héroes, dijeron, no ni madres, vamos a defender el castillo de Chapultepec, y le dieron en su puta madre al ejército de Estados Unidos. Toma eso.
Así es. ¿Cómo pasaría? Así es. Si eran tan buenos, ¿por qué se murieron? Porque Se aventaron. no era Nemo. Pero eso son lo que nos dicen las versiones oficiales. Ahora, ¿por qué fue así? Durante el Porfiriato, pocos años después de ese incidente, de que pasara el ataque al castillo de Chapultepec, Porfirio Díaz buscó forjar en la población mexicana un espíritu nacionalista. Y en 1852, 5 años después, se celebró por primera vez este acontecimiento, donde le hicieron saber al pueblo mexicano los actos heroicos de los jóvenes cadetes mexicanos. Contando así el valeroso acto heroico del niño héroe Juan Escutia, envuelto en la bandera mexicana en su cuerpo y lanzándose al vacío para así evitar que el ejército gringo robara la bandera mexicana. Esto evidentemente le encantó a la población y fue perdurando por los siglos, tanto así que comenzó a enseñarse en las escuelas. Es decir, después del incidente, Porfirio Díaz buscaba que México se uniera de cierta forma. Empezaron a contar este relato y le agregaron el pequeño detalle en que uno de los 6 cadetes tomó la bandera mexicana, se la envolvió en el cuerpo, se lanzó al vacío para evitar que el ejército estadounidense hubiera aventado la bandera, ¿no? Ajá, ¿por qué mejor no aventar la bandera y pues ir a ayudar a los demás? O sea, eso fue dejarlos abajo. Puta, ¿no? Se rajó. Se rajó, sí. Evidentemente al pueblo pan y circo. Entonces, así como idolatramos a nuestro Canelo, ¿no? Que nos sentimos bien mexicanos porque le gana a puro pinche bulto. Pues aquí se les hizo se les hizo muy chido, pues dijeron, no mames, a huevo, somos bien reatas. Y eso es verdad. Yo nunca recuerdo que a mí me hayan dicho que México perdió una guerra. Y México pierde la guerra contra Estados Unidos. Por eso nos quedamos sin medio territorio nacional. Y sin embargo nos dicen que les dimos en la madre a los franceses, que nos agarramos a madrazos con los españoles, pero nunca nos dicen que nos meten en el Chile. Pues ahí está la conquista, güey. La conquista nos metieron toda la reata. Pero de ahí fue donde yo dije que un intento de invasión, porque lo que yo recordaba, México los pudo repeler. Cosa que creo que no es así. De hecho, la guerra contra Estados Unidos termina en las que México guerras pierde. Que México ganó son las guerras civiles entre mismo México. No es cierto, México le dio en su madre a Francia, considerado en ese momento el ejército más fuerte del mundo. ¿Y por qué no puedo con Estados Unidos? Porque nos eran dieron 46 nomás. Porque eran 6, güey. Bueno, ya se aventó, pero eso no. Eran 5. Ahora, ¿por qué niños héroes, no? ¿Por qué niños héroes? Porque se llama la calle, la avenida. El historiador Alejandro Rosas es uno de los escritores que más se ha enfocado en este tipo de eventos. Al ser un evento tan como ya se volvió un mito, güey, hay muy poca información verídica de esto. Entonces Alejandro Rosas es uno de los historiadores mexicanos que más se ha encargado de investigar este mito y de ir recolectando información sobre ellos. De hecho, casi todo lo que lo saqué de cosas que él escribió. Mejor di que eres fanboy de él y ya. No, la verdad es que no lo conocí hasta antes. en su escrito de cuaderno de bitácora, usa la frase: los niños héroes ni niños eran ni héroes eran. Es una verdad a medias. La UNAM detalla que los 6 nombres marcados en la historia tenían entre 14 y 20 años de edad. Vicente Suárez murió a los 17, Juan de la Barrera a los 19, Juan Escutia a los 20, Agustín Melgar a los 18, Fernando Montes de Oca a los 18 y Francisco Márquez fue el que murió más joven a los 14 años. Así que bueno, por lo menos los 6 que nos mencionan no eran niños héroes, y se tomó en cuenta a alguien como Francisco Márquez por ser de los más jóvenes. Es decir, los únicos que cumplían con el requisito de niño eran Vicente Suárez y Francisco Márquez. ¿Por qué estos 6 y no los demás? Porque eran los más jóvenes, eran de los más representativos. Y sonaría más chido, suena más chido decir exacto, que los adultos héroes. Ahorita llego a eso. Ok, ahora, 6 versus el mundo. Marketing. ¿No? 6 versus el mundo. A todos nos contaron esta historia, que 6 contra un ejército. Uh-huh. Y yo siempre me pregunté, güey, ¿qué tan vergas eran esos compas pues, para darle en su madre a todos? ¿Has visto la de los indestructibles? Güey, son 6. ¿Qué clase de Rambo y de pinche Terminator Van Damme eran estos güeyes? Ahí les va. Eran los Almada. El ejército norte. Los Almada.
este, güey. ¿No has visto sus películas? Sí, a huevo, güey. No mames, una mera riata, güey. Cochiloco, no sé, güey. Eran unos güeyes. El ejército Benny. norteamericano atacó con alrededor de 1,200 soldados el castillo de Chapultepec y con armamento pesado. Ahora, 6 versus 1,200. Si esto fuera así, cada cadete ¿De 200 a cada uno? tendría que enfrentar a 200. No sé qué anime vieron estos compas que creyeron que esto era factible, pero pues claramente no lo es. Sin embargo, Uno por uno. fórmense, putos. Viven en el DF, o sea. Fórmate, valedor, y de a Vamos a uno. ver quién la apuesta más, la verga. O sea, pues no había forma. Ahora, sin embargo, alrededor de 800 soldados mexicanos que fueron apoyados por 400 hombres del batallón activo de San Blas y 50 cadetes del colegio militar se dieron en la madre con los gringos ese día, y no solo 6. O sea, fueron alrededor de 1,100 mexas que pues, le toparon, y entre Al ellos principio sí había dijiste 50. 46, ¿no? Sí, es que en la versión oficial nos dice que son 6 46 niños héroes y 40. 40 cadetes, que técnicamente son los 50 cadetes que sí le entraron al quite, güey. O sea, sí hubo que no cadetes, Imagínate, sí hubo cadetes. entrarle y dar tu vida por un país que ni siquiera te reconoce. Te dice uno de los otros 40. O sea, los 50 cadetes que estaban ¿Defendiendo? que estaban en el colegio, Ah, ya. había 50 cadetes en el colegio, todos decidieron entrarle al quite. Ok, continuemos. Las cifras finales de la batalla fueron casi 400 desertores y 6,000 soldados muertos. ¿Cuántos? 600, perdón. 200 metros. Te viste igual. No te escudes de los errores de los demás. Y de nuevo Chepe fue el que se dio cuenta. La perra, No, ¿qué dices que yo? No, güey, pero es sí, que cierto. te estoy diciendo que fueron Chepe, más de... vete. Fueron 1,000. Va. vete. Continuemos. El escritor Alejandro Rosas piensa lo siguiente: cada 13 de septiembre se grita murió por la patria cuando se menciona a no sé, Francisco Márquez, murió por la patria. Sí. Ajá. Habría que pensar en todos los caídos y no solo en los famosos En los niños famosos. héroes. Claro está. Es lo que a mí me genera conflicto. Ahora, todo tipo de historias se crearon alrededor de los niños héroes, en aras de la construcción del altar de la patria, a donde el sistema político mexicano del siglo XX llevó a sus héroes para legitimarse en el poder. Muchos exageraron, otras se distorsionaron y pocas fueron inventadas. El término niños héroes se convirtió en sinónimo de amor a la patria y la pureza cívica, revestido de cierto romanticismo cursi que terminó por empañar la reconstrucción objetiva del acontecimiento. Es decir, se hizo simplemente para adornar la batalla. Fueron héroes, sí, pero no como la historia erróneamente apunta. Fueron héroes por defender la patria, por permanecer en el campo de batalla a pesar de su condición de cadetes que les permitía huir. Es decir, cuando el presidente como Nicolás Bravo les dijo huyan, ellos tenían todo el permiso de decir, ¿sabes qué, güey? Yo me voy a mi pinche casa. Que al final hubo 400 desertores que vieron cuando ya le están dando en la madre y dijeron, chingue su madre, yo me voy. Pero los cadetes sí decidieron quedarse. O sea, sí son héroes, ¿Y por qué no pero hablaron a la Guardia Nacional? en ese momento no estaba mi AMLO todopoderoso en el poder. Ah, la vez que hablamos, que les dije que cuando mencionamos a Xibalba, fue cuando mencionamos a AMLO, que yo dije la Tuani. Sí, güey. Ajá. Ya, perdón. A ver, el mayor mito de esta historia... No, habla al final. El mayor mito de esta historia de fantasía, el cadete que se arrojó con la bandera mexicana, consiste en que Juan Escutia, que ni siquiera era cadete, él ya era un militar, o sea, él era creo que un teniente, no era ni siquiera de los cadetes. Hizo uno de los... Es que cadete es los que están aspirando a ser militares, y él ya era un militar. Pero teniente es más allá de un militar, ¿no? Sí, bueno, teniente ya es un rango, güey. Sí, o sea, ahí- Regularmente es pero como para cabo, lo joven que pero era. creo que ya era teniente, no sé. Hizo uno de los actos más heroicos en la historia de México, arrojándose de lo más alto del castillo de Chapultepec para que el lábaro patrio no fuera mancillado por los gringos. Pues todo es falso, inventado por políticos mexicanos. Escutia fue batido a tiros junto con Márquez y Montes de Oca cuando huían hacia el jardín botánico. Y la bandera mexicana sí fue capturada por los estadounidenses y devuelta en el sexenio de José López Portillo. O sea, ¿no podían hacer otra bandera y colgarla o cómo?
De hecho, la bandera ni siquiera era como la bandera que conocemos, güey. No, Era sí. una bandera mexicana un poco diferente. Sí, pero es sí que la capturaron, güey. Esa es mi duda, o sea, supuestamente, pues, a lo que nos decían en la escuela, Juan Escutia se lanza para que no tomaran la bandera, pero al hacer eso, entonces, ¿no significa que también no podrían volver a ponerla? Digo, si se manchaba de sangre y eso. Pues no te entiendo, güey. Es que, mira, dicen que la bandera se capturó, ¿no? Y se Ajá. devolvió después. Entonces, en todo ese trayecto transcurso, en el que la tenían la bandera de Estados Unidos, no se colgó, o sea, no había nada ondeando en ese lugar. Creo que la bandera de Estados Unidos sí, sí la pusieron. Ah, ok. No sé cuánto tiempo. ¿Tú crees duró. que los gringos no la miaron? La bandera de México. Ahora, otra de las Pinches cosas pasa es, por güey, mamada. ok, se lanza. ¿Cuánto pudo haber volado? ¿200 metros? Ajá, o sea, Digo, sí, no güey. pueden bajar por ella y otra vez. O sea, sí, güey, pues. Ya no quiero. O sea, ni modo que estuviera muy lejos de. Tiene la alguien ciudad. embarrado ahí. Es que O sea, es a lo que voy, güey. Si les molestaba que se llevan la bandera y no pueden colgar otra, pero creo que lo que tú dices es cierto. Pues, Es que es se un puede- tema de honor, güey. ajá, Es un, no la es. conquista, Ajá, ¿verdad? es Se una. conquista. Más que el hecho de poner una cosa o no, o sea, poner otra bandera igual o Es más como, bonita, ajá. eso es lo de menos. El hecho es que Es como tomaron algo simbólico para Sí, ti. El penacho Penacho de Moctezuma. de Moctezuma que lo tiene en España. Austria. ¿Austria se lo Austria. compró? Esto no. Sí, o sea, ya Ah, me quedó ok. más claro eso. Ahí es como algo más de honor, o sea, a México qué le importa el penacho, pero alguien más lo tomó como símbolo de conquista Ajá. y sí. lo tienen allá todavía, de hecho estaban negociando el devolverlo, ¿no? Sí, pero no es factible. De hecho, Austria sí lo quiere devolver, pero... Es peligroso, ¿no? Se desintegraría. sí. Pero de hecho creo que ni siquiera es el original ya, güey. O sea, ya ha sido Ya está muy modificado. reparado. Ya ha sido modificado varias veces. De todas maneras, no hay forma de que aguante un viaje, o eso dicen. Pero si tú eres mexicano y Por cuentas Uber. con tu pasaporte mexicano y vas al museo de donde se encuentra el penacho de Moctezuma, tienes el acceso gratis. Para Eso no verlo. sabía de Lucia. Sí, Vamos sí, a sí. Austria. No, hombre, ¿al pues museo o qué? La próxima semana vamos a grabar desde Austria. Vamos a estar en Ok, Austria. ya para terminar, el presidente Truman de Estados Unidos, para tratar de agradar a los mexicanos, colocó una ofrenda. Ahí les va. En 1947, justamente 100 años después del atentado de Chapultepec, el presidente Truman visita México. Esto fue algo que al pueblo mexicano le molestó, y esto me suena mucho porque pues, se supone que es un mito, se supone que debería de molestarte si México perdió, pero al parecer pues la gente sabía, pero sí fue algo muy criticado en ese momento que Truman visitara el país. Y él trató de agradar llevando una ofrenda floral al antiguo monumento a los niños héroes de Chapultepec y expresó: un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. La frase de Truman y el homenaje tocaron las fibras más sensibles del nacionalismo mexicano y resaltó el repudio hacia el vecino del norte, a tal grado que al caer la noche, cadetes del colegio militar retiraron la ofrenda del monumento y lo arrojaron a la embajada estadounidense. Resentido eso. Ajá, Culos, pinches culos. sí. Y bueno, esa es mi teoría. Eso fue lo que yo les quería contar. ¿Y la teoría? La teoría es que nos dijeron que 6 güeyes se dieron el tiro contra 1200 y le dieron la madre, y no. Y yo había escuchado, de hecho, que decían que los niños héroes no existían. Ajá, yo güey. también había escuchado. Ajá, y no, resulta que sí. Todos los 6 que nos dicen sí vivieron, Pero solamente que no hubo fueron ellos. cientos más. De hecho, hace poquito se hizo una excavación en la explanada de Chapultepec. Aquí está, güey. Bueno, no es cierto, no lo puse. Se hizo una excavación en la explanada y se encontraron justamente los huesos de 6 personas, güey, de 6 personas desconocidas. Y lo que hizo el gobierno mexicano, en vez de decir, verga, güey, otra fosa común como las que encontramos en todos lados, Los fue niños decir héroes. que esos 6 cadáveres que se encontraron fueron los 6 niños héroes y fueron enterrados en el monumento a la revolución, creo que está ahí. Y ahí hay enterrados 6 cuerpos de 6 personas desconocidas que están haciéndose pasar por los niños héroes. Qué perrón, ¿no? Sí, de tu cuerpo así. Morir y que te digan como que te lleven como niño héroe, güey. Pero sí, y esto es completamente real para que vean hasta qué punto el gobierno sí quiere manipular. Ujú. Y en pocas palabras, México perdió la guerra contra Estados Unidos, Santana vendió México y chingó a su madre todo. Listo. Adiós, ya, vamos. Nos tenemos que ir, pues despídense, güey. Ya, digan adiós. Solo una cosa. Tú ibas a hablar de otra teoría, ¿no? No, Sí. no. ¿Cuál? ¿Qué pasaría si Moctezuma tuviera el Sharingan? Nah, esto ¿Qué, va. qué algo pasaría si... ¿La de AMLO cuál era? AMLO es la reencarnación de Quetzalcóatl.
Hay mucha tela que cortar. Sí, pero eso ya se hablará en un segundo episodio de estas cosas, ¿o no? Entonces, muchas gracias por vernos. Esperemos les haya gustado y lo hayan visto completo. Sé que está largo, pero 1:30, papá. bueno. Y se note que es un espero- especial. Es un especial, ajá. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbanse, compartan y bye.